Muy buenos días para todos, bienvenidos a la Raumaguardia. El día de hoy vamos a hacer el resumen de los principales artículos del mes de abril. Entonces, primero empezamos con el Rheumatologist. Como saben, es un diario que tiene algunos artículos de interés y que nos puede dar algunos resúmenes de algunos temas que son sumamente interesantes. El primer tema es un artículo que lo que trata es acerca del síndrome de burnout en reumatología y cuáles son las estrategias que se pueden utilizar tanto a nivel de la práctica por parte de las empresas como de los reumatólogos, que realmente es un tema que a todos nos compete. El segundo tema es presentación que se hace con respecto a los riesgos de inflamación y infección de los inhibidores JAK versus los anti-TNF y que nos habla de realmente, pues, nos hace el resumen del estudio de cohortes y nos muestra cuáles son las diferencias en cuanto a riesgo y nos muestra que realmente los pacientes con inhibidores JAK tienen más incidencia del zóster con el doble de riesgo y del resto de los relativamente comparados. Entonces nos consolida un poquito más los datos que ya teníamos. Con respecto a Arthritis Rheumatologist, en Arthritis Rheumatología tenemos un Journal Club que ellos resumen algunos de los estudios más interesantes que han tenido en esta edición, que es una forma fácil de, digamos que navegar por algunos de esos artículos en cuestión de 5 minutos, se lo recomiendo profundamente. Hacer una revisión del dolor, una revisión de acceso libre, que yo creo que los médicos de reumatología estamos acostumbrados a tratar el dolor, pero no tenemos tanto conocimiento de fisiopatología y pues digamos que trabajamos de manera conjunta con otras especialidades, entonces es una revisión importante y es una revisión que nos podría servir a todos. También hablan de los criterios para el síndrome antiinflamatorio con la dieta de desarrollo de un score para hiperinflamación asociada a vacunación de COVID-19, que pues, digamos que el COVID siempre puede volver, entonces es importante tenerlo presente. También hablamos de la respuesta a rituximab en pacientes con lupus, donde ellos encuentran que realmente los distintos perfiles de ancestría tienen distintas respuestas a rituximab y eso podría mostrar parte de, digamos que la respuesta a ciertos tratamientos y profundicen en el aspecto de que distintos pacientes necesitan distintos tratamientos y que cada vez debemos, muy parecido a oncología, optimizar esa tipificación de los pacientes. También hay un artículo que habla de la depresión de los plasmalastos, un estudio de 148 pacientes en los que lo que se dio fue vasculitis ANCAS y se demostró que normalmente la depresión con rituximab de las células B era importante y que un crecimiento de plasmalastos dentro del subgrupo del suelo de pacientes con vasculitis ANCAS es un predictor de relapso o de recaída. Esto posiblemente sea muy experimental por ahora, pero es un artículo que nos va diciendo hacia dónde va apuntando como un tratamiento. También encontraron la baja concentración de anticuerpos contra el C5A como digamos, un marcador de recaída de los pacientes y de actividad. Y esto es importante porque esto pudiera ser una nueva marcación y unos nuevos, digamos que, biomarcadores que nos lleven hacia a una mejor evaluación de los pacientes. Esto es interesante porque digamos que en la recaída de la vasculitis en cas no tenemos tantas evidencias sobre un muy buen marcador serológico para seguimiento y podría ser de importante utilidad toda vez que el tratamiento con rituximab conlleva unos riesgos importantes, unos costos importantes, pero no tratarlo y el riesgo de la recaída pudiera ser también conllevar a un riesgo importante de complicaciones y de morbilidad. Ahora vamos a continuar con la revista CR Orphan Rheumatologist, que es una revista de acceso libre y que normalmente nos permite acceso a unos excelentes artículos. El primer artículo que va a hablar es de que el lupus eritematoso sistémico puede ser un riesgo para la retinopatía por antimaláricos. Entonces, curiosamente, aquí encuentran que evidentemente los pacientes después de 5 años tienen más toxicidad, tienen dosis más altas por tratamiento y más uso de cloroquina, especialmente en nuestro medio donde tiene un costo sensiblemente menor que en la hidroxicloroquina, pero ellos encuentran datos de los que el lupus per se pudiera ser un factor de riesgo para la retinopatía y esto nos abre, digamos que, algunos aspectos y nos recalca la importancia del monitoreo y el seguimiento en este tipo de pacientes. También hay una revisión de marcadores de enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoide, digamos que todavía no se ha progresado mucho en este aspecto, pero pues digamos que es un tema que está evolucionando y que se está investigando mucho. Quizás si tienen poco tiempo, no les recomiendo porque este es un estudio que todavía no tiene conclusiones grandes, pero si quieren profundizar y adelantarse un poco en los temas que se están tratando, pudiera servirles. Y la otra cosa es que guselkumab, que es el inhibidor de la
interleuquina 23 ha mostrado estudios en dactilitis en pacientes con artritis psoriásica y esto nos habla de digamos que nos da más información sobre algunas manifestaciones que típicamente no tienen tanta información dentro de espondiloartritis como es la dactilitis. También tenemos el PMG Open Journal, que es el del British Medical Journal. Aquí tenemos otros artículos que son importantes, como por ejemplo la importancia de gotas en la población joven. Precisamente nosotros decimos que la gota es una enfermedad de la población vieja, pero con la obesidad y los cambios de hábitos se está volviendo cada vez más importante en nuestro medio. Y este artículo es importante porque nos muestra que disminuir, hacer intervenciones que van dirigidas a disminuir la obesidad puede reducir aproximadamente el 30% de la gota del adulto. Es decir, estamos en una pandemia, así como se está volviendo la hipertensión, la diabetes, la gota también se puede estar volviendo una pandemia en personas jóvenes. También nos muestran unos datos del reconocimiento temprano de la esclerosis sistémica, ¿no? Una corte de Leiden mostrando unas estrategias de diagnóstico temprano en pacientes con artritis, perdón, con esclerosis sistémica y mostrando, digamos, que pudiéramos tener algunas estrategias para empezar a hacer estas situaciones, empezar a mejorar este tipo de diagnósticos tempranos y empezar a detectar este tipo de pacientes para mejorar sus desenlaces en términos generales. Y continuando con el seguimiento, digamos que hay ciertas cosas que posiblemente los que seamos de una generación anterior todavía nos da algo de dificultad, como el chat GPT. Es una estrategia que posiblemente es buena, tiene sus limitaciones, sus pros y sus contras y está en proceso de afinamiento, pero es algo que va a llegar y que tenemos que aprender. Y el doctor Thomas Hook le hace un artículo acerca de cómo utiliza el chat GPT en la práctica diaria, lo cual es interesante y nos da un punto de donde podemos ir integrando esta tecnología para nuestra práctica como médicos y como reumatólogos. También tenemos un estudio que fue un estudio alemán donde se utiliza un registro alemán de 2.314 casos de pacientes sin vacuna, doblemente vacunados y triplemente vacunados para COVID. Y lo que muestra es que los pacientes que estaban vacunados tenían menor hospitalización que los pacientes que no tenían hospitalización, lo que habla del efecto benéfico de la vacuna en la población reumatológica. Esto quizás no sea particularmente nuevo, pero son datos que nos permite reforzar la importancia de vacunas en una población antivacunas, donde digamos que la plaga de los antivacunas está cada vez causando más efectos adversos en cuanto algunos pacientes se vacunan y eso podría afectar incluso la inmunidad grupal en algunas enfermedades. También tienen un análisis acerca de si se debe suspender metotrexate en una editorial o no antes de la vacunación, que es un tema que tiene evidencia en algunas infecciones y en algunas no, y es un dato pues, que posiblemente nos deba y motivar a estudiar, porque digamos que cada vez la vacunación se está volviendo más cercana para el reumatólogo y cada vez se está volviendo más necesario dominar este tipo de temas. Hay un artículo también de metrorexate en pacientes con artritis idiopática juvenil. Este es un estudio en el que se encontraron 92 pacientes en el cual se comprobaron los que tenían metrorexate o no y demostró un efecto protector de metrorexate en los pacientes. Esto es interesante para la práctica pediátrica. Añade más elementos y más información respecto a la historia natural de esta enfermedad y a la importancia del metrorexate. También tenemos publicación de secukinumab en el estudio Future 5, donde se presentan ya los resultados de 2 años de esos datos con 996 pacientes, 222 en secukinumab, 150 miligramos, 220 en la carga de 150 y 122 sin carga, y lo que se muestra es que hay una inhibición del daño estructural y progresión, lo que sigue añadiendo datos acerca del efecto de los biológicos en general y de secukinumab en particular e inhibidor de interleuquina 17 con respecto al daño articular. También hablan de una editorial acerca de los diferentes subtipos de comorbilidades de los pacientes con espondiloartritis. Y hay artículos, también hay un artículo acerca de cuál es el mejor método para el seguimiento para la artritis reumatoide, donde nos habla de la superioridad del SDAI y el CDAI, pues que ya es algo que ya se sabe, pero que confirma que posiblemente el CDAI y el SDAI Low Disease Activity sea posiblemente la mejor meta o el mejor punto o la mejor brújula que debamos tener al momento de tratar nuestros pacientes. También tenemos un estudio de los criterios de la CR de 2022, donde encontramos los pacientes con arteritis de células gigantes que están manejados
clínica usual y podamos desempeñar estos criterios con 319 pacientes, 188 casos y 131 controles y demuestran pues, que los criterios funcionan bien y que mejora de manera importante la sensibilidad y la especificidad. Es importante decir que los criterios del 90 tenían una sensibilidad del 53 y una especificidad del 82, mientras que nuevos criterios tiene una sensibilidad del 92 y una especificidad del 71 que digamos que es relativamente bueno, mejora muchísimo la sensibilidad, expensas de una disminución de la especificidad, pero digamos que teniendo en cuenta las complicaciones que pudiera tener esta enfermedad, es muy importante este aumento de la sensibilidad y digamos que estamos dispuestos a aceptar esa disminución de la especificidad. También tienen un artículo, que es un artículo de la importancia y el significado de los anticuerpos ANCA, es un estudio de casos y controles retrospectivos, y dicen que realmente, ellos dicen que las anticuerpos PR3 y MPO pueden servir para discriminar los pacientes con vasculitis, especialmente con nivel de 75 unidades por mililitros. Entonces, lo que ellos hicieron acá fue que cogieron pacientes que tenían MPO positivo y PR3 positivos en 8 años y lo que buscaron fue que buscaron pacientes con enfermedades autoinmunes o simuladores. Y lo que ellos encontraron es que cuando ellos tenían el título 65, el valor predictivo negativo era de 0,98. Quizás no es tan útil con ese nivel tan alto, pero por lo menos es un dato que a usted le puede servir el día de mañana en caso de que encuentre un paciente claramente seropositivo para decir que está en presencia sin lugar a dudas de una vasculitis. Y con respecto a los Annals of the Rheumatic Disease, que son digamos que como el journal más importante desde el punto de vista de los celular, tenemos un artículo que es interesante que muestra por primera vez el efecto de la prednisolona y el inhibidor del emetor sirolimus sobre la fibrosis retroperitoneal, mostrando una disminución de la inflamación del 70%, incluso efectos antifibróticos que son importantes y que nos hablan de posiblemente un nuevo paradigma que pudiera implicar un tratamiento, bien sea con sirolimus o multitarget con micofenolato sirolimus, quizás en el futuro para considerar en esta enfermedad donde realmente es tan importante evitar la fibrosis, que es un paso ya casi irreversible. También muestran un dato del efecto de trimethoprim sulfa y realmente los riesgos de infecciones en pacientes con vasculitis ancas y refuerzan la importancia del uso del trimethoprim sulfamethoxazol en estos pacientes. Un artículo de obligada revisión porque es una de esas prácticas que estamos teniendo y me hago a mi primera mea culpa que debemos tratar de implementar de manera más eficiente en nuestros pacientes. Hay un artículo de distintos anticuerpos ANCAS y el tipo de glicolación de los anticuerpos, perdón, de los anticuerpos ACPA, que son los anticuerpos antilpéptidos citrullinado, y lo que muestran es que el patrón de glicosilación de estos anticuerpos refleja su efecto antiinflamatorio o proinflamatorio y nos habla de por qué y nos da mejor entendimiento de por qué algunos pacientes pueden tener anticuerpos durante mucho tiempo sin desarrollar síntomas e incluso ese cambio de glicosilación, digamos que ya lo cubrando más allá del artículo, pudiera ser lo que implica el debut de la enfermedad clínica. Entonces, ¿por qué un agente externo como una infección puede afectar e iniciar en esos pacientes? Tienen un repaso de enfermedades glomerulares. Este repaso de enfermedades glomerulares es un repaso que nos sirve muchísimo porque nosotros nuevamente estamos en constante contacto con pacientes con enfermedad glomerular y requerimos su manejo. Y finalmente, hay una recomendación para el manejo de pacientes con enfermedad reumatológica y ese paciente con enfermedad reumatológica y infecciones oportunistas, donde nos habla de los requerimientos tratamientos que necesitamos y de todo el proceso que necesitamos. Digamos que es una guía que nos ayuda como a tener más claridad en este tipo de cosas. Digamos que ya estamos pasando a una era en la cual es una era que es la era de la muerte por enfermedad. Ya estamos llegando a la era de muerte por complicaciones y entre ellas las infecciones. Entonces, es un artículo que ciertamente debemos revisar. Con esto no me queda más que agradecerles, pues como este pequeño resumen, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente Trauma Guardia.